But we're in John chapter 19 today, and we're going to talk today about Pilate's moral struggle that he had, because, you can say what you want about Pilate, but he went through a lot. Hoy estamos en Juan capítulo 19 y vamos a hablar de los problemas interiores en la moral que tenía Pilato. Have any of you ever had a moral struggle? ¿Alguna vez has tenido un problema interno en tu moral? No, never. No, nunca. Pilate really had people pulling him on both sides. Pilato tenía de verdad gente jalándolo de ambos lados. And he's getting this whole problem with Jesus and what to do with him. It's all being dumped in his lap. Y todos los problemas que están pasando con Jesús y qué es lo que tiene que hacer con él están siendo puestas en sus lomos. Whenever we encounter Jesus Christ, we encounter truth. Cada vez que encontramos a Jesucristo, encontramos verdad. And Pilate encounters Jesus face to face, and he encounters truth. Y Pilato encuentra a Jesús cara a cara y él encuentra la verdad. And truth always asks us for a response. Y la verdad siempre nos pregunta por una respuesta. And so this morning we're going to look at the elements of this struggle Pilate had. Entonces esta mañana vamos a ver los elementos de esta pelea interna que tenía Pilato. And I hope we can learn a few things about how to deal with our own struggles as we follow Pilate's struggle. Y espero que podamos aprender algunas buenas cosas de lo que tenía el problema de Pilato en su pelea interior. Now, it's pretty easy to see what the problem is with Pilate. Ahora es muy fácil ver el problema que tenía Pilato. Over and over he says about Jesus, I find no fault in him. Una y otra vez él dice, no encuentro ninguna culpa cuando está hablando de Jesús. Pilate knows and believes that Jesus is innocent of the charge. Pilato sabía y creía que Jesús era inocente de los cargos que le ponían. He even understands why these religious leaders are bringing Jesus before him. Él incluso entendía por qué estos líderes religiosos estaban trayendo a Jesús ante él. And he understands how they have trumped up the charges against Jesus. Y él entendía cómo ellos estaban tratando de hacer que los cargos contra Jesús parecieran más grandes. In Matthew, in another part of this story that we'll be jumping around a little today, go ahead. En Mateo, en otra parte de la historia, vamos a estar saltando en la historia hoy. The Bible tells us that Pilate knew it was out of envy that they handed Jesus over to him. La ley nos dice que Pilato sabía que era por envidia que ellos habían traído a Jesús ante él. Now, Pilate cannot claim any ignorance in this story. Ahora, Pilato no podía reclamar ninguna ignorancia en esta historia. He personally interrogated Jesus several times. Él personalmente interrogó a Jesús muchas veces. And each interrogation just gave him more truth about Jesus. Y en cada interrogación le daba más verdad sobre Jesús. Each interrogation convinced him more that Jesus was innocent. Cada interrogación lo convencía más de que Jesús era inocente. Pilate sees something very different as he interrogates Jesus. Pilato ve algo muy diferente mediante el interrogatorio que le hacía a Jesús. A man like Pontius Pilate has interrogated many guilty people. Un hombre como Poncio Pilato había interrogado a muchos hombres. And he knows what people are like when they are guilty. Y él sabe cómo se comporta la gente cuando son culpables. They're either trembling and afraid and crying for mercy. Ellos ya sea que estén temblando y con miedo llorando y pidiendo misericordia. Or they're a really hardened criminal who lies or tries to bribe the official. O puede ser por otro lado un criminal que trate de mentir y hacer que el oficial crea que él es inocente. And at one point Pilate is just amazed at how Jesus is responding. A cierto punto Pilato está asombrado de cómo Jesús está respondiendo. Because Jesus is being so quiet. Porque Jesús está siendo tan callado. And Pilate says to him, "Do you refuse to speak to me?" Y Pilato le dice, ¿te rehusas a hablarme? And the emphasis is in the Greek is on the word me. Y el énfasis está en la palabra en el griego de yo o a mí. Like, Jesus, you may keep silent before anyone else in this trial. Él estaba diciendo, Jesús, puedes mantenerte callado y no contestarle a nadie en este juicio. But I'm the guy who can do something for you. Pero yo soy el hombre que puede hacer algo por ti.
I can give you life or I can have you crucified. Yo te puedo dar vida o te puedo hacer que te crucifiquen. But every answer Jesus gave Pilate brought more truth to Pilate's conscience. Pero con cada respuesta que Jesús le daba a Pilato, le traía más verdad a la conciencia de Pilato. As Jesus answered questions, he took on more of the authority of God. Cada vez que contestaba alguna pregunta a Jesús, tenía más autoridad de parte de Dios. Jesus has talked to Pilate about the nature of the kingdom, Jesús ya le habló a Pilato sobre la naturaleza de su reino, but a kingdom not of this world, but of above. pero de un reino que no es de este mundo, sino de arriba. He talked to him about two kinds of people, Él le habló sobre dos tipos de gente, those who speak the truth and those who are of the opposite, of opposing the truth. Habla de los dos tipos de gente, de aquellos que hablan la verdad y los que están en contra de la verdad. And so Pilate starts to see that, okay, I've got a really different kind of person here I'm dealing with. Entonces Pilato comienza a darse cuenta que él tiene un tipo diferente de persona con el que está tratando. There's something very unusual about Jesus. Hay algo muy inusual en Jesús. So in John chapter 19, verse 7, Entonces en Juan capítulo 19:7, 19:7, the Jews come to Pilate los judíos vienen a Pilato and they finally say the real reason why they want Jesus crucified. y ellos finalmente dicen la verdadera razón por qué quieren que sea crucificado Jesús. Up to this time, they've tried different arguments, Hasta este tiempo ellos han tratado de decir diferentes argumentos, different kinds of accusations, diferentes tipos de acusaciones, because they're trying to win Pilate's approval. porque ellos están tratando de ganar la aprobación de Pilato. But as they're arguing with Pilate, Pero mientras están argumentando con Pilato, they say, we have a law. ellos le dicen, nosotros tenemos una ley And said, according to our law, Jesus must die. y de acuerdo a esta ley, Jesús debe morir. Now, Pilate's been talking to Jesus and questioning Jesus. Entonces Pilato había estado hablando con Jesús y lo había estado cuestionando. He's seen a man who's not fighting back. Está viendo a un hombre que no está luchando. He sees a man who's not giving excuses. Está viendo a un hombre que no está dando excusas. He doesn't see here a man who ought to be put to death. Él no ve a un hombre que debería ser puesto a la muerte. The Jews said he needs to be put to death because he has claimed to be the Son of God. Pero los judíos dicen que él tiene que ser puesto a la muerte porque él está clamando ser el Hijo de Dios. Now, those words scare Pilate. Ahora, estas palabras hacen que le dé miedo a Pilato. Pilate's not a Jew, he's a Roman. Pilato no era un judío, Pilato era un romano. He hated the Jews. Él odiaba a los judíos. He did not embrace their religion at all. A él no le gustaba esta religión. As a Roman, he had his own different religion. Como romano tenía su religión diferente. He believed in gods like Hercules and other kinds of little gods. Él creía en diferentes tipos de dioses, como Hércules. He believed in mythology and the teachings of those gods. Él creía en la mitología y en las enseñanzas de estos dioses. But he can accept the idea of somebody like a Hercules or some other Roman god. Pero él puede aceptar la idea como la de Hércules o como de algún otro dios romano. And maybe he thinks this is the kind of man I have in front of me. Y él tal vez está pensando, este es el tipo de hombre que tengo aquí enfrente. Maybe there is something supernatural about Jesus, all the things they've said about him. Tal vez hay algo sobrenatural sobre Jesús, de todas las cosas que han dicho sobre él. He certainly doesn't act like anybody else. De verdad, él no actúa como ningún otro. But the Bible said when they said he had claimed to be the Son of God, Pero la Biblia dice que cuando él clamó ser el Hijo de Dios, that Pilate became even more afraid. le dio más miedo a Pilato. And then there's something else quite strange about this story. Y hay algo más un poco extraño sobre esta historia. God gave Pilate's wife a dream. Dios le dio a la esposa de Pilato un sueño. We don't know exactly what the dream was about, No sabemos exactamente qué fue lo que pasó en ese sueño, but we do know that God sent a supernatural message or warning to Pilate through his wife. pero sabemos que de alguna manera Dios mandó un mensaje sobrenatural mediante la esposa de Pilato. In verse 19, it says this: Besides, while he was sitting over the judgment seat, his wife sent word to him, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream." She's had a dream during the day
that has bothered her greatly. Ella tuvo un sueño durante el día que de verdad la molestó. Pilate's already got probably a good headache from everything that's going on. A Pilato probablemente ya le había dado un fuerte dolor de cabeza por lo que estaba pasando. Everything in his heart says Jesus is innocent. Todo en su corazón dice que Jesús es inocente. But there is something kind of supernatural about this man. Pero hay algo sobrenatural sobre este hombre. Then he gets this message from his wife, don't have anything to do with this innocent man. Después él recibe este mensaje de parte de su esposa. No tengas nada que ver con este hombre inocente. Now, we're building on the idea of the moral struggle that Pilate has. Ahora estamos construyendo la idea de la pelea interior moral que tenía Pilato. So we notice, first of all, that in his own heart, Pilate feels Jesus is innocent. Ahora sabemos que en su propio corazón Pilato sentía que Jesús era inocente. Then in the middle of this, his wife texts him, or however she did it, and she says, I had a dream, don't do anything to this man. Entonces en medio de todo lo que estaba pasando, su esposa le mandó un mensaje, o no sé cómo le mandaría el mensaje, y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre. He's got a problem here. What is he going to do? He's being pulled on both sides. Él tiene un problema aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Está siendo jalado por los dos lados. Now, Pilate is, being pulled back and forth on this. Entonces aquí vemos cómo Pilato estaba siendo jalado de un lado para otro. He has a lot that he can lose in this whole thing. Él tiene mucho que perder en esta situación. He's a man of great power and a man with advantage in life. Este es un hombre de gran poder y que tiene ventajas en la vida. He's a respected man. Es un hombre respetado. I'm sure his wife enjoys living in the palace. Estoy seguro que su esposa disfrutaba vivir en el palacio. He makes good money and he has a political future. Hace buen dinero y tiene un futuro político. The problem is if he follows his conscience, he's going to lose all that problem. El problema es que si él cae por su conciencia, va a perder todo esto. He's already gotten in trouble with Rome before Él ya había estado en problemas con Roma, because they said he's mishandled things. porque ellos decían que él no tomaba acción con las cosas. He doesn't want any more complaints going to Rome about him. Él no quiere que haya más quejas en Roma en contra de él, But he is the man in charge. pero él es el hombre que está a cargo. And Caesar had a certain approach to dealing with the Jews. Y César tenía cierta aproximación con el razonar con los judíos. Keep the people happy as much as possible. Mantener a la gente feliz por el más tiempo que fuera posible. We want to keep collecting their taxes. Queremos seguir colectando sus impuestos. Nothing's changed with politicians. Nada ha cambiado con la política. And if Pilate can't handle this job, Caesar's going to find somebody else who can. Y entonces si Pilato no puede con ese trabajo, César va a encontrar a alguien más que sí pueda. The Jews know that Pilate's been in trouble before. Los judíos sabían que Pilato ya había estado en problemas antes. So they can use all of this to their advantage. Entonces ellos podían usar todo esto para su ventaja. So Pilate is thinking about letting Jesus go free. Entonces Pilato está pensando en dejar ir a Jesús. And the Jews say, well, if you do this, you're no friend of Caesar's. Y los judíos le decían, si tú dejas que Jesús se vaya, tú no eres amigo de César. And that's what scares Pilate. Y esto es lo que estaba dándole miedo a Pilato. He could lose his job. Puede perder su trabajo. Is he willing to pay the price to do the right thing or keep his job? ¿Será capaz de pagar el precio para hacer la cosa correcta o mejor mantener su trabajo? Pilate does what often people do. Pilato hace lo que la mayoría del tiempo la gente hace. He just tried to avoid the decision as much as possible. Él trata de sacarle la vuelta a la decisión por el más tiempo que sea posible. Verse, I don't have the verse there, but I'm sorry, it's not a verse. At this point, first, number 1. When the Jews brought Jesus to him, he tried to hand him back to them. Cuando ellos le trajeron a Jesús, él trató de regresárselos. Now, in chapter 18, verse 31, Ahora, en el capítulo 18, versículo 31, Pilate said, take him yourselves and judge him by your own law. Pilato les dijo, tómenlo ustedes mismos y júzguenlo por sus mismas leyes. But as we said last week, that's not going to work Pero como dijimos la semana pasada, esto no funcionaría, because the Jews are not allowed to execute someone. porque los judíos no tenían permiso para poder ejecutar a alguien. It has to be a Roman that says they can execute Christ. Tiene que ser un romano el que les pueda dar el permiso para poder ejecutar a Cristo. The Jews have to work through Pilate. Los judíos tienen que trabajar mediante Pilato.
And the Roman governor cannot ignore them or he will get in trouble. Y el gobernador romano no puede ignorar esto o se metería en problemas. And if Jesus did cause a rebellion, it would be Pilate's fault. Y si Jesús causara una rebelión, sería la culpa de Pilato. The second point is that Pilate's second attempt to avoid a decision happened when he heard that Jesus was from Galilee. El segundo punto es que Pilato trató de evitar la decisión cuando supo que Jesús era de Galilea. The book of Luke tells us that Galilee was under Herod's jurisdiction. El libro de Lucas nos dice que Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. So, trying to get rid of this problem, Pilate sends Jesus to Herod. Y para tratar de deshacerse de este problema, Pilato manda a Jesús a Galilea con Herodes. And Herod is in Jerusalem. Y Herodes está en Jerusalén. And from what Luke tells us is that Herod was glad to see Jesus. Y por lo que nos dice Lucas es que Herodes estaba feliz de ver a Jesús. He wanted this miracle guy to do a show for him and do some miracle. Este hombre quería que este hombre de milagros pudiera hacer un show para él. But Jesus didn't even answer Herod's questions. Pero Jesús ni siquiera respondió a las preguntas de Herodes. And while he was there, Herod's soldiers mocked Jesus and abused him and sent him back to Pilate. Y entonces los soldados de Herodes abusan a Jesús y lo golpean y lo mandan de regreso con Pilato. So then Pilate has a stroke of genius. Entonces Pilato se le ocurre una idea de genio. Something comes to his memory that can get him out of this. Algo viene a su memoria que puede sacarlo de este problema. He remembers that there's a custom at Passover, a kind of a strange custom. Él recuerda que hay una costumbre en la Pascua. And this custom says that he can let loose a prisoner in exchange for one to be released. Y esta costumbre decía que podía dejar a ir a un prisionero. Era la costumbre de dejarlo ir. So Pilate says, well, maybe this will get me out of this problem. Entonces Pilato pensó, bueno, esto tal vez me pueda sacar de este problema. If I give the people the choice of this nice guy, Jesus, Si yo le doy a la gente la opción de este buen sujeto, Jesús, and this other choice is a really terrible criminal, y por el otro lado, para la otra opción, un terrible criminal, and he chose Barabbas, él escogió a Barnabás. he thinks, well, for sure they won't want Barabbas released, so they'll release Jesus. Él dijo, por supuesto, ellos no van a querer escoger a Barrabás, entonces voy a poder liberar a Jesús. Barabbas had a horrible reputation. He couldn't imagine that they would not take Jesus and free him. Barrabás tenía una terrible reputación. Él no pensaba que ellos escogerían a él en vez de Jesús. This is the same time he received the notice from his wife about the dream. Este es el mismo tiempo en el que él recibe la notificación de parte de su esposa sobre el sueño que había tenido. So I'm sure Pilate didn't want to do this, but he figured that this was better than putting Jesus to death. Entonces estoy seguro que Pilato no quería hacerlo, pero esto era mejor que poner a Jesús a la muerte. So he did have the soldiers flog Jesus. Pero entonces él hizo que los soldados azotaran a Jesús. And historians tell us that the whips that they used in those days were terrible. Y la historia que nos cuenta es que los látigos que usaron en ese tiempo eran terribles. They tied little pieces of metal and bone into the whip, so when you whip somebody, it just tore their skin off. Ellos amarraban pedazos de metal y pedazos de hueso en los látigos para que cuando les dieran el latigazo les arrancara la piel. And many people died just from being whipped. Y mucha gente murió solamente por ser azotada. And John tells us the soldiers also slapped him and treated him terribly. Y la Biblia también nos dice que los soldados lo trataron de manera terrible y le daban cachetadas. They put that purple robe on him. Le pusieron esa túnica morada. They put a crown of thorns upon his head. Ellos le pusieron una corona de espinas. So now you have a picture of Jesus. Entonces ahora tienes esta imagen de Jesús. He's been brutally beaten. Él ha sido golpeado brutalmente. He's been flogged with a whip. Él ha sido azotado con el látigo. He's bruised and he's bleeding. Él tiene golpes y está sangrando. They make fun of him by putting on a beautiful robe. Ellos se burlan de él poniéndole este turbante. And he's got this crown of thorns on his head, where of course he's bleeding there. Y tiene su corona de espinas en su cabeza y por supuesto está sangrando. And this is the Jesus they bring back to Pilate. Y este es el Jesús que traen de vuelta a Pilato. And Pilate brings Jesus out before the people. Y entonces Pilato lleva a Jesús enfrente de la gente. He knows they hate Jesus, and I think he thinks they'll be satisfied now
that they see what we have done to this man. Pilato sabe que ellos odian a Jesús y él piensa que ellos van a estar satisfechos al ver lo que él le ha hecho a este hombre. But that didn't work. They still demanded that he would be crucified. Pero esto no funcionó. Ellos seguían demandando que él tenía que ser crucificado. Pilate tries over and over again to reason with this mob of people. Pilato trata una y otra vez de razonar con esta gente. But everything comes back to the same thing. The people want Jesus crucified. Pero todo regresa a lo mismo. La gente quiere que Jesús sea crucificado. Would Pilate say yes or no? Pilato dirá que sí o dirá que no. So we have this problem of the vacillation of Pilate trying to make a decision about this. Entonces tenemos este problema con Pilato, con su vacilación de tratar de tomar una decisión. And in John 19:16, finally it says Pilate handed Jesus over to them to be crucified. Y en Juan 19:16 dice que finalmente él les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pilate did a couple of other things to try to make himself feel better, his conscience. Pilato hizo algunas otras cosas para tratar de hacerse sentir a sí mismo mejor en su conciencia. The Bible says that at the latter part of this whole thing that's going on here with Jesus, La Biblia dice que al final, a los momentos finales de todo lo que estaba pasando con Jesús, Pilate takes a bowl of water out Pilato sacó una vasija con agua and he washes his hands in front of the crowd. y él lavó sus manos enfrente de la gente. And he says this to them. Y él les dijo esto. So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. See to it yourself. Now, this is really a big thing that Pilate is doing in front of them. Ahora, es una cosa muy grande lo que Pilato está haciendo enfrente de ellos. And Pilate is trying to get rid of his guilt in front of everyone that possibly could find him guilty of this. Pilato está tratando de quitarse su culpa enfrente de todos, para que todos los que vean puedan pensar que él no tiene la culpa. And when he's saying, I wash my hands of this blood, Y cuando él dice, yo estoy lavándome las manos de esta sangre, the people say, all the people answered, his blood be on us and our children. toda la gente contesta, cuando ellos miran esto, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. And Jesus answered to him, Y Jesús le contesta, you would have no authority over me at all unless it had been given to you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin. Now, most Bible scholars believe that Jesus is referring to the high priest Caiaphas. Ahora, muchos de los historiadores bíblicos piensan que Jesús está refiriendo a Califas. It's not likely that Pilate knew about Judas, No es muy común o no pensamos que Pilato conociera a los judíos, but he probably would have understood about the Jewish leader Caiaphas. pero probablemente él entendía de los líderes judíos, el líder judío Califas. This is the official man that charges Jesus. Es el hombre oficial que está poniéndole cargos a Jesús. And notice that Jesus does indicate sort of a degree of guilt in this statement. Pero él está viendo que lo que están poniéndole aquí, le están poniendo un grado de culpabilidad. I mean, he calls it a greater sin. Ellos le están llamando el gran pecador. Now, there are those who believe that there will be degrees of punishment in hell. Ahora hay aquellos que creen que va a haber diferentes tipos de niveles de castigo en el infierno. Because the Bible says that people will be judged according to what they have done. Porque la Biblia dice que la gente será juzgada de acuerdo a lo que ha hecho. And Caiaphas and the Jewish priests and leaders have done something much worse than Pilate. Y Califas y los líderes judíos y los supremos sacerdotes han hecho algo peor que lo que hizo Pilato. Why is it worse what they did? ¿Por qué es peor lo que ellos hicieron? Because they were men of God, supposedly. Porque supuestamente ellos eran hombres de Dios. They had scripture to read and follow. Ellos tenían escrituras para seguir y para leer. That was not
something Pilate was concerned about. De esto no es algo de lo que le importaba o le daba importancia a Pilato. And even today we have people like Caiaphas that are all out against Jesus. E incluso hoy en día tenemos gente como Califas que están allá afuera y en contra de Jesús. They've had opportunity to find out about Jesus, but they haven't taken the opportunity. Tienen la oportunidad de encontrar sobre Jesús y saber sobre Jesús, pero no dan la oportunidad. Instead of choosing to accept Jesus' grace and to love him, they oppose him. En vez de aceptar la gracia de Jesús y amarlo, ellos se oponen a él. And this is a great condemnation that they receive. Y es una gran condenación que ellos reciben. But what about Pilate's compromise? Entonces, ¿qué pasa con el compromiso de Pilato? Caiaphas may have had the greater guilt. That may be true. Tal vez Pilato no tenía la gran culpa, But Pilate is not innocent either. pero Pilato no era inocente. The reason we find fault with Pilate is he violated his own conscience. La razón por la que encontramos culpa en Pilato es porque él violó su propia conciencia. He didn't follow his own conscience even after his wife got into the middle of it and warned him. Él no siguió su propia conciencia, incluso cuando su esposa se metió y le advirtió. In Timothy 6:13, Paul reminds Timothy that Jesus witnessed a good confession before Pilate. En Timoteo 6:13 recordamos que Timoteo fue un testigo de la confesión que hizo ante Pilato. Pilate had every opportunity to make the right choice, Pilato tuvo todas las oportunidades para tomar la decisión correcta, but instead he decided to protect himself. pero en vez de esto, él decidió protegerse a sí mismo. And by washing his hands before the crowd of people, Y al lavarse las manos enfrente de la gente, he's sending a message to the Jewish people. él está mandándole un mensaje a la gente judía. Because washing his hands in front of the crowd was not a Roman tradition. Porque lavarse las manos frente a la multitud no era una tradición romana. This was a Jewish tradition. Esta era una tradición judía que él estaba siguiendo. In Deuteronomy, it tells us that the elders would do this in the case of an unsolved murder. En Deuteronomio nos dice que los ancianos harían esto en caso de que hubiera un asesinato sin resolver. They publicly declared that they were washing their hands to be free of the guilt, Ellos públicamente lavarían sus manos para declarar que eran libres de la culpa, that they did not accept the guilt, they were innocent people. que ellos no aceptaban la culpa o que ellos no aceptaban que era gente inocente. And that ritual was an outside declaration of what was already true. Y este ritual era una declaración de salida de lo que ya había pasado. They were innocent of the murder and they were just stating it publicly. Ellos eran inocentes del asesinato y ellos lo estaban dando como una declaración pública. But Pilate was not innocent of Jesus' life. Pero Pilato no era inocente de la vida de Jesús. He had flogged an innocent man, Él había azotado a un hombre inocente and he had authorized the crucifixion. y él autorizó la crucifixión. He might wash his hands to make himself feel clean, Él tal vez está lavando las manos para tratar de hacerse sentir a sí mismo más limpio, but it did not work. pero no funcionó. Now, let's talk a little bit about some religious rituals. Ahora hablemos un poco sobre los rituales religiosos. Because even today, people will try to do things, Christians will try to do things to make themselves feel better. Porque incluso hoy en día va a haber personas o cristianos que tratan de hacer cosas para sentirse mejor. Millions and millions of people have gotten baptized who were not really Christians. Millones y millones de personas se han bautizado y no son de verdad cristianos. But they thought by doing that, they could just, get their ticket into heaven and be free to go to heaven. Pero ellos piensan que con solamente hacer eso tienen el boleto para ir al cielo y con eso pueden ir directamente al cielo. But water baptism doesn't mean anything unless we go with a clean conscience that we've accepted Jesus Christ as our Savior. Pero el bautizarse no significa nada a menos que estés con una conciencia limpia y que estés aceptando a Jesús como tu Salvador. A guilty man washing his hands with the blood means nothing. Un hombre culpable lavando la sangre de sus manos no significa nada. A sinner stepping into water without forgiveness means nothing. Un pecador metiéndose en el agua sin el perdón no significa nada. Pilate did a biblical ritual, but it did not save him. Pilato hizo un ritual bíblico, pero no lo salvó.
He did another thing, I think, to try to appease his conscience. Él hizo otra cosa tal vez para tratar de apacentar su conciencia. He fastened a placard, a sign at the top of the cross. Él pone un letrero en la cruz. And on there, he said some interesting things. He said, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Y él escribe algo interesante. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Now, the chief priest complained very much about that sign. Ahora el jefe de los sacerdotes, el supremo sacerdote, se queja sobre este letrero. They wanted to say he claimed to be the King of the Jews. Él quiere que escriban en el letrero que él dice ser el rey de los judíos. And Pilate did stand his ground. He says, what is written is written. Pero Pilato se mantuvo en lo que él había escrito y dijo, lo que escribí he escrito. The sign will stay as it is. He is the King of the Jews. El letrero se va a quedar como está. Él es el rey de los judíos. Can you see how Pilate's mental condition is going back and forth, trying to justify everything? Puedes ver cómo la condición mental de Pilato estaba yendo de un lado para otro. It would be interesting to know later on what the conversation was between Pilate and Joseph of Arimathea. Sería interesante saber qué conversación tuvo Josué y Pilato después más tarde. In the 27th chapter of Matthew, the Bible says that Joseph went to Pilate to get the body. Porque en el capítulo 27 de Mateo nos dice que Josué fue a Pilato para recoger el cuerpo. I wonder if they had a conversation. Me pregunto si ellos tendrían alguna conversación. I wonder if Pilate told Joseph about his wife's dream. Me pregunto si Pilato le diría a Josué sobre el sueño que tuvo su esposa. I wonder if they talked about later about the resurrection. Me pregunto si hablaron sobre la resurrección. Joseph was a rich man and he may have had some influence here. Josué era un hombre rico, tal vez tenía alguna influencia. What happened to Pilate? ¿Qué pasó con Pilato? Let's look a little bit at what history tells us. Veamos un poco de lo que nos dice la historia. There are several traditions and stories about that. Hay algunas historias o tradiciones sobre esto. First of all, we have the Coptic church in Egypt. Primeramente tenemos la iglesia cóptica de la egipcia. The Coptic church actually has a celebration. Esta iglesia tiene una celebración. And they say that Pilate is a saint and a martyr. Y dicen que Pilato es un santo y es un mártir. The Greek church, La iglesia griega, they honor Pilate's wife. ellos honoran la vida de la esposa de Pilato. And they say that she was a saint. Y ellos dicen que ella es la santa. And one of the early church fathers, Eusebius, Uno de las una de las iglesias más jóvenes en Josephus, I have slight problems here. Eusebius tells us that Pilate was banished to the city of Vienna in France. Eusebius nos dice que Pilato fue desvanecido de la ciudad de Viena en Gaul, en Francia, And that he eventually committed suicide. y que eventualmente él se suicidó. So some people think he was a saint, maybe got saved later, and others believe that no, he committed suicide. Entonces gente piensa que él se hizo un santo después, o otras personas piensan que él cometió suicidio. I don't think we're going to know anything until we get to heaven. No creo que nosotros sepamos nada sobre esto hasta que lleguemos al cielo. What really happened? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Josephus says that Pilate was eventually taken out as governor. Josefo nos dice que Pilato eventualmente fue quitado de ser gobernador. And he says that he tried desperately to remain at the trial of Jesus. Y él nos dice que él trató desesperadamente de mantenerse en el juicio de Jesús. That he was called back to Rome after this happened. Que a él le fue llamado a Roma después de lo que pasó. That there were a lot of charges that were brought against him. Había muchos cargos que fueron en contra de él, que fueron puestos en contra de él. So what did Pilate gain from all of this? Entonces, ¿qué fue lo que ganó Pilato? ¿Qué fue lo que sacó Pilato de todo esto? From this decision, maybe he got 2 or 3 more years in the governor's palace. Por su decisión, tal vez él ganó 2 o 3 años más en el palacio del emperador. But it did not
last very long, and he lost his position. pero no le duró mucho y perdió su posición. Now, the Bible tells us, that this man is a man who had the wrong values in this life. Ahora, la Biblia nos dice que este hombre tenía los valores incorrectos en su vida. Everything's not working very well. Wow. Okay. And so if he has these wrong values, he's learned that choosing to stay comfortable and choosing to make decisions for this world didn't make it for him. It didn't work. Entonces, teniendo estos valores erróneos, él se dio cuenta que tomando las decisiones por el mundo no le dio ningún valor a él. He valued the wrong kinds of things. Él le dio valor al tipo de cosas equivocadas. The Bible tells us the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. La Biblia nos dice que el temor al Señor es el comienzo de toda sabiduría. Pilate was trusting in Caesar, not God. Pilato estaba confiando en el César, no en Dios. Matthew tells us in Matthew chapter 10, do not be afraid of those who will kill the body, En Mateo capítulo 10 nos dice, no tengas miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, but cannot kill the soul. pero que no pueden matar al alma. Rather be afraid of the one who can destroy En vez de esto, ten miedo de aquel que puede destruir both the soul and the body in hell. ambos, al cuerpo y al alma en el infierno. Now, God mercifully did send a dream to Pilate's wife. Ahora, Dios en misericordia le envió un sueño a la esposa de Pilato. Maybe you should listen to your spouse when they have a dream. Tal vez tú deberías escuchar a tu pareja cuando tiene un sueño. But Pilate was not in tuned enough to spiritual things to discern this was a dream from God. Pero Pilato no estaba sincronizado de buena forma para saber si este era un sueño de parte de Dios. So even though the person he probably trusted the most in the world warned him, he did not pay attention to that either. Pero incluso cuando tal vez sea la persona en la que más confiaba, su esposa, le advirtió, él ni siquiera de esta forma puso atención. In the end, Pilate refused to take a firm stand. Al final, Pilato se rehusó a tomar un pie firme. He didn't stand for the things he knew were right. Él no estuvo firme por las cosas que sabía que eran lo correcto. And the Bible calls this a double-minded person. Y la Biblia llama esto a una persona de doble mente. He was torn between two directions. Él estaba siendo cortado en dos direcciones. He wanted to do the right thing, Él quería hacer la cosa correcta, but he was too afraid of the world to make the right choice. pero él tenía mucho miedo al mundo para hacer la decisión correcta. And this is a truth that we need to learn today. Y esta es la verdad que tenemos que aprender hoy. You and I need to learn this truth. Tú y yo tenemos que aprender esta verdad. A little compromise usually leads to bigger compromise. Un poco de compromiso usualmente lleva a un compromiso más grande. If we make half a stand, we're going to usually crumble and fall apart. Si nosotros hacemos un paso firme a la mitad, probablemente vamos a tropezarnos. We have to be strong to stand up to temptations. Tenemos que ser fuertes para pararnos en contra de la tentación. We have to make firm decisions based on what God teaches us Tenemos que hacer decisiones firmes en lo que Dios nos enseña and not listen to the other opinions of this world. y no escuchar a las otras opiniones de este mundo. Do what's right, trust God, and the things will go well. Haz lo que es correcto, confía en Dios y las cosas van a mejorar. We need to be more like Daniel and not like Pilate. Tenemos que ser más como Daniel y no como Pilato. A young man who had a belief, stood up for the belief, and survived by listening to the truth. Un joven el que se mantuvo firme en sus creencias, creyó en sus creencias y se mantuvo vivo por sus creencias. Now, you may have a moral struggle today in your life. Ahora, tal vez tú tengas un problema moral en tu vida. There are so many different kinds of moral struggles in this world. Hay muchos tipos diferentes de decisiones o peleas morales en esta vida. But who is the one you're going to listen to solve this struggle? Pero ¿a quién escucharás para resolver este problema? Will you go to God? ¿Vas a ir con Dios? Will you trust in the scriptures? ¿Vas a confiar en la Escritura? Will you realize that is your absolute truth? ¿Vas a darte cuenta que es tu verdad absoluta? And rest in what you know God wants for you and your life. ¿Y vas a poder descansar en lo que Dios quiere en tu vida y en lo que conoce para tu vida? Hear the warnings and the counsel you get, the good counsel you get from good Christians. Escucha las advertencias y los buenos consejos que te dan los buenos cristianos. Never allow yourself to
be influenced by the world when it takes you against God's wishes. Nunca nunca te dejes ser influenciado por el mundo cuando te quiere sacar de las influencias de Dios. You and I will face moral struggles in this life. Tú y yo vamos a tener problemas morales en esta vida. We will have big decisions we have to make sometimes. Vamos a tener que tomar decisiones muy grandes algunas veces. Those decisions may be very unpopular sometimes. Esas decisiones tal vez sean muy no populares algunas veces. But God asks us to make a stand, Pero Dios nos pide que nos paremos firmes, to speak truth, hablemos la verdad, to follow the word of God, que sigamos la palabra de Dios and keep a clean, strong mental, concentration on what God would have you to do and not what somebody else. y mantengamos una concentración limpia y fuerte en lo que Dios quiere que hagamos y no en lo demás. And my prayer is for you that you will follow that example, Mi oración por ti es que tú sigas este ejemplo that you'll pay less attention to what people say you need to do y pongas menos atención a lo que la gente dice que tienes que hacer and make Jesus Christ your absolute truth. y hagas a Jesucristo tu verdad absoluta. Let's pray. Oremos.